Dispuestos a pagar el precio, ese es el tema en esta tarde, dispuestos a pagar el precio. No a pagar el celular, pero yo creo que dispuestos a pagar el precio tiene que ver con apagar el celular, hermanos. Así que valga la aclaración, dispuestos a pagar el precio es el tema de este sermón. Jesús ha mostrado con el ejemplo lo que es estar dispuesto a pagar el precio, hermanos. Realmente este es uno de los temas más interesantes que la Biblia nos muestra, y cada uno de nosotros sabe muy bien lo que dice Filipenses 2, 5 al 6. Quisiera que lo buscáramos para estar en contexto. Filipenses, no nos vamos a enfocar en ese versículo, pero Filipenses nos muestra lo que en verdad Jesús ha hecho por cada uno de nosotros y el precio que Él ha pagado. Dice Filipenses, dice por aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, hermano, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El siguiente versículo termina diciendo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, si usted quiere un ejemplo de lo que es estar dispuesto a pagar el precio, Jesús es nuestro supremo ejemplo. Jesús, dice la Biblia, siendo Dios, no estima ser igual a Dios y se hace uno de nosotros. El Señor Jesús es y sigue siendo el ejemplo a seguir y por el cual hemos alcanzado la salvación. Jesús se nos ha presentado de una manera, muchas veces, de una manera en la que quizás nos gusta escucharlo. Dice por acá en lo que ha notado, se nos ha predicado de cómo Dios ha dado a su único hijo, hermano. Sí, recuérdese usted cuando le llegó la invitación para que viniera a la iglesia, cuando le llegó la invitación para que aceptara a Cristo como su Salvador personal. La persona que quizás lo estaba evangelizando le decía: mira, Dios te ama así como eres, pero Dios quiere hacerte salvo, quiere amarte, quiere bendecirte, y lo sabemos, hermano. Hemos escuchado eso, hemos escuchado que ese amor de Dios nos da la salvación, y por supuesto que así es, pero también se nos ha dicho que Dios es misericordioso. Se nos ha dicho que Dios es bondadoso, se nos ha dicho que todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, en resumidas palabras. Y en verdad, cuando nos ponemos a meditar en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermanos, Él nos ha liberado del pecado. Hermanos, Él lo ha liberado de la atadura que usted quizás tenía. Él quizás lo ha liberado de ese vicio que lo estaba atacando. Él lo ha liberado de quizás problemas familiares, de drogadicción, de cuántas cosas no lo ha liberado el Señor. Por supuesto que sabemos que todo eso le tenemos que agradecer. Cuando vemos cómo éramos antes de venir a Cristo, le damos gracias a Dios por su gran amor, y eso nos llena, o nos debería de llenar de mucha alegría, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos acá presentes, y quiero felicitarlos porque hay un buen grupo en esta tarde, sabemos y nos llena de alegría todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero muchas veces nos concentramos en todo lo que Dios ha hecho por mí, en todo lo que Dios ha hecho por ti. Pero muchas veces nos olvidamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos por Él también. Claro, se nos ha predicado que Jesús ha hecho todo por nosotros, pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo por Él? A veces omitimos esa parte de la Biblia. Hay veces que nos centramos más en meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, pero olvidamos lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Hermanos, dispuestos a pagar el precio es que yo en realidad estoy dispuesto a ser agradecido con Dios. Se nos ha olvidado que Jesús también dijo: id y hacer discípulos.
Se nos ha olvidado que Jesús también dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Si usted piensa que me lo estoy inventando, vaya, busque Mateo 10, 38, 39. Eso es lo que dice Mateo. Eso es lo que en palabras de Jesús es la otra parte de la moneda también. Jesús te dice, vamos, ven, yo te quiero ayudar, quiero bendecirte. Pero omitimos el que Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Porque el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. No lo está diciendo Carlos Ramos, lo dice la palabra. Cuando escuchaba esto, y aún lo sigo escuchando, no me gusta mucho escucharlo, pero sé que es algo que no se debe dejar de lado. Hermano, yo no sé qué pasa por su mente cuando usted escucha que hay que tomar su cruz, pero en realidad eso requiere de un sacrificio, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta levantarnos temprano para ir a trabajar? Yo creo que a todos nos cuesta. Pero ¿sabe qué? Si usted no hiciera ese sacrificio, ya no estuviera en el trabajito que tiene. La vida necesita sacrificios nuestros también. No estamos pidiendo, la palabra no está diciendo que hay que morir, quizás en algunos casos pueda que se les pida, quizás en otro contexto. Pero en verdad me cuesta aún pensar en esto. Hay personas que quizás decimos la siguiente frase: no, pero es que tomar mi cruz, no quiero comprometerme para luego quedar mal, mejor no, hermano. Esta es una frase. Quizás otro puede decir, no estoy preparado, aún no estoy preparado. ¿Cómo que no estás preparado? Llevas 20 años en la iglesia y decís que no estás preparado. Quizás otro puede decir, yo no tengo el don de fulano de tal. Otro puede decir, no tengo tiempo. Otro puede decir, no, eso es trabajo del pastor y de los líderes. Hay tantas cosas que bien pueden venir a nuestra mente. O quizás simplemente nos conformamos a decir, por lo menos no ando haciendo nada malo y no falto a la iglesia, hermano. ¿Será que eso es hacer el sacrificio por Cristo, hermano? En verdad la palabra del Señor nos exhorta y nos dice que sacrificar algo para el Señor debe de ser algo que te cueste sacrificar. Debe de ser algo que quizás nunca hayas hecho, pero ese es el sacrificio que el Señor desea. No debería de ser un sacrificio el hecho de decir voy a apartar el domingo para el Señor. No debería de ser un sacrificio eso. No, es que hago el sacrificio, hermanos. El Señor nos da vida y no puede ser que no podamos apartar un día para el Señor. Y yo quiero felicitarlos a ustedes porque están aquí por la tarde también. Quizás otras personas quisieran estar en la iglesia pero no pueden. Quizás traigo a mención a la familia Pacheco, ellos quisieran estar acá pero no pueden. En los inicios de la iglesia primitiva se puede ver cómo las personas que decían ser seguidores de Jesús tenían que tomar decisiones firmes en cuanto a su fe por Cristo. Si usted se va a Hechos, puede ver cómo la iglesia, cómo cada creyente tenía que tomar su papel y tenía que decidir, ¿sigo a Cristo o no lo sigo? Porque si lo sigo, requiere de algo muy importante en mí. Lo podemos ver en la vida del que es considerado el primer mártir por Cristo. ¿Cuál fue el primer mártir por Cristo, hermanos? Esteban, muy bien. Esteban es considerado el primer mártir por Jesucristo. Yo quisiera llevarlos a Hechos capítulo 6. Y a veces cuando meditamos en la vida de Esteban,
podemos ver que quizás Esteban a veces lo confundimos como un apóstol, ¿verdad? Como alguien que Jesús llamó quizás en algún momento, pero en realidad, miren lo que dice el versículo 5. 6:5, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice así: esa propuesta agradó a toda la asamblea, y dice ahí, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Hermanos, en este momento las personas, los apóstoles, estaban muy cargados de muchas cosas y no había quien atendiera las mesas. Pero vienen y escogen a 7 hombres que se llamaban ¿cómo? Los diáconos. ¿Qué quiere decir esto? Esteban era un diácono, hermano. Y saben, todos somos diáconos, hermano. La palabra diáconos es una palabra muy utilizada por cada uno de nosotros. Un diácono es un siervo, lo hemos hablado, hermano. Un diácono es una persona que está dispuesta a servir. Un diácono es una persona que no simplemente está para ayudar a alguien, sino que ya vamos a ver lo que es el diácono Esteban. Y no me estoy refiriendo en este momento a los diáconos de la iglesia, sino que quisiera que lo tomáramos para todos. Usted y yo somos diáconos del Señor, somos siervos del Señor. Yo quisiera llevarlos al versículo 8, 6:8. Y dice así en esta versión: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Vemos a un Esteban que está saliendo de la zona de confort. Hace unos meses se nos predicaba acerca de él. Vemos a un Esteban lleno del Espíritu Santo que está saliendo de la zona de comodidad, hermano. Vemos a un Esteban que está predicando la palabra. Vemos a un Esteban que ha entendido el mensaje. Vemos a un Esteban que reconoce en verdad cuál es su función. Hermanos, hay una gran diferencia entre tener una posición y una función. Hace unos meses escuchaba a un pastor decir esta definición y me gustaba mucho. Supongamos que a ustedes les gusta el fútbol a todos. ¿Sí? Supongamos que nos gusta el fútbol. Y todos tengamos la posición de ser delanteros, ¿sí? O ser un portero. A usted el técnico le ha dicho que va a tener esa posición de ser un delantero, de ser un portero. Tito me puede ayudar también ahí en explicarlo lo mejor. El entrenador te ha dicho que tienes una posición. En este caso el Señor te ha dicho: yo te doy una posición en Cristo. Tú eres hijo del Señor. Amén, hermanos. Tú eres linaje escogido, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para anunciar las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una posición, claro que sabemos la posición. Nosotros sabemos que tenemos la posición como hijos, pero olvidamos muchas veces cuál es nuestra función. Se nos ha dado una posición como hijos de Dios, por supuesto que se nos ha dado, pero supongamos que todos fuéramos porteros aquí, pero ya en el partido andamos de delanteros. ¿Será que estamos funcionando como teniendo la posición? Quizás sabemos que nosotros somos porteros, pero en la práctica estamos funcionando como delanteros. En este caso, muchos de nosotros quizás en algún momento hemos funcionado como piedras de tropiezo.
Quizás hemos funcionado como los que más critican. Quizás hemos funcionado como los más pesimistas. Quizás hemos funcionado como los que vienen a la iglesia y simplemente nos sentamos. Eso no es para mí, es para el de la par, el de atrás, el de adelante. Pero quizás algunos de nosotros hemos venido a la iglesia y estamos funcionando como Jesús quiere que funcionemos. Y yo quisiera que cada uno de nosotros reconociera cuál es su posición, está bien, pero cuál es su función en Cristo, hermano. Yo quisiera que viéramos un video y le pongamos atención. Quizás no se va a escuchar mucho, está en inglés, pero ahí va a salir la traducción. Un video que
que es actual, hermano. En la iglesia primitiva, Esteban estaba a punto de pasar por un martirio muy tremendo. Y quizás cuando leemos esta historia, nosotros decimos, pero eso era en aquella época. Hermanos, en la India, en la actualidad, en los países musulmanes, las personas que dicen ser creyentes se están jugando la vida, hermanos. Y quisieran tener la libertad que nosotros tenemos aquí en El Salvador. Hermano, no puede ser posible que nosotros por un simple dolor de cabeza no adoremos al Señor. No puede ser posible que porque está lloviendo nos vamos a mojar. Dejemos de orar al Señor, hermano. Si esta gente está sufriendo por amor del Señor, hermanos, el sacrificio de Cristo no es solamente para que tú y yo vengamos y nos acomodemos y digamos, eso es trabajo del pastor, eso es trabajo del líder. Hermano, el sacrificio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros es para que usted sea un testigo del Señor. Esteban lo había comprendido perfectamente. Esteban no admiraba a grandes escritores, como dice el video. Muchas veces en las iglesias se puede notar que admiramos a las grandes personalidades, que admiramos a los grandes pensantes. Pero como decía el video, eso es fácil de imitar. ¿Quién no quisiera ser una estrella, hermano? ¿Quién no quisiera recibir los aplausos? ¿Quién no quisiera tener un salario exorbitante? Por supuesto que todos quisiéramos tenerlo, pero ¿será que eso requiere sacrificio, hermano? Yo creo que no. Pero cuando yo veo esas imágenes, hermanos, miren, el corazón se me hace pequeño y yo digo, en verdad yo no estoy haciendo nada. Yo que creo ser el muy, en realidad, ¿qué pasaría si yo viviera en un contexto así? ¿Qué pasaría si usted estuviera viviendo en un contexto así? Yo creo que ahí, en esos contextos así, es cuando en verdad la gente demuestra que en verdad es de lo que está hecho. Si cree en verdad lo que Cristo ha hecho en su corazón. Hermano, si usted le cree a Cristo, que no le dé temor predicar de su palabra, que no le dé pena llevar esa Biblia, que no le dé pena decirle a su vecino, a su hermano, a esa persona que ha estado viendo todos los días esta semana, y usted se pregunta, cada rato lo veo, ¿verdad? Yo creo que el Señor se lo está poniendo, hermano, para que usted venga y se levante en fe y le diga, el Señor te ama, quiero presentarte que cambió mi vida. Hermanos, si la iglesia Filadelfia, si la iglesia en El Salvador no se levanta, hermanos, el Señor va a hacer que las piedras hablen, hermanos. Porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo, créanme, no somos indispensables. El Señor va a levantar a la nueva generación. Esteban lo había comprendido bien, versículo 14. 6:14. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados con el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron su rostro se parecía al de un ángel. Y hay que reflejar a Cristo, hermanos. Las personas ven cuando usted es cristiano. No necesita muchas veces decir que usted es creyente. Qué bonito sería que cuando nos ven en la calle, ven, ahí viene el angelito, ¿verdad? Qué bonito sería eso. Pero quizás algunos dicen, vea, aquí viene el diablito, ¿verdad? Y dice que a Esteban le preguntaron en el versículo 1 del capítulo 7, ¿son ciertas esas acusaciones, Esteban? Le preguntó el sumo sacerdote. Y miren, hermanos, Esteban contestó
Hermanos y padres, escúchenme. No le digo al Señor, hermanos. Esteban viene y aprovecha esa gran oportunidad en la que él sabe que lo están acusando de algo, pues, de una simple mentira. Pero aprovecha hasta la última instancia para predicar del Señor. Ustedes pueden leer en todo el capítulo 7 prácticamente, hasta el versículo 53, habla de todo el discurso que Esteban hace, hermanos. Pero miren lo que las personas hacen, versículo 54, por favor, acompáñenme. 7:54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera, dice esta versión, contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, hermanos. Y dijo así: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y que a Esteban no lo movía el ser visto. A Esteban no lo movía ninguna otra cosa. A Esteban lo movía el amor al Señor. A Esteban lo movía el que él quería estar con el Señor, pero quería agradarlo. Él había comprendido que la vida eterna había comenzado a partir del momento en el que él abrió su corazón para el Señor. Hermanos, si usted está pensando que la vida eterna va a comenzar cuando moramos, pero que estamos en un error. La vida eterna ha comenzado ya, hermanos, para todo creyente. Si dice la Biblia que vamos a pasar adorándolo por toda la eternidad. Dice el versículo 57. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo, hermanos. No lo aplaudieron, lo apedrearon. Los acusadores le encargaron sus manos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Jesús, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Wow, hermanos! Una persona que había comprendido el mensaje. Una persona que había entendido en realidad lo que es el amor al prójimo. Que a pesar de que lo estén apedreando, Él los ama. Y esto me hace pensar en mí, hermano. Que a veces me entristezco porque en la iglesia de Filadelfia me han hecho una mala cara. Hermanos, este hombre lo estaban apedreando y dijo: Señor, perdónanos. ¿Cómo yo voy a estar maldiciendo a mi hermano? ¿Cómo yo voy a estar diciendo que cuando vengo a la iglesia nadie me habla? No se preocupan por mí, hermano. Pagar el precio tiene que ver con eso. Pagar el precio tiene que ver con soportar el sufrimiento quizás que va a haber. Lo que hablábamos en la mañana. Pagar el precio tiene que ver con eso. Estar dispuesto a hacer cosas locas por el Señor. Pagar el precio tiene que ver con lo que hizo este hombre. Dice que cuando hubo dicho esto, murió. Hermanos, yo no sé qué pasaría si la iglesia comenzara a ser perseguida aquí en el país. Yo no sé qué pasaría si en el país de repente pusieran una ley diciendo que ya no podemos tener reuniones como iglesia. Yo no sé qué pasaría si en la ley de la República dijera que toda persona religiosa vaya a la cárcel. Yo no sé qué pasaría, hermanos.
Yo esperaría que como creyentes nos levantáramos en fe. Dios esperaría eso también. Dios esperaría que no lo negáramos. Pero muchas veces lo negamos. Muchas veces con nuestras actitudes estamos negando que lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos acomodamos. Decimos, no, eso no es para mí, mañana lo voy a hacer. Lo que decía nuestro hermano Romeo hace unos meses, ¿verdad? Para mientras lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Desde hace 20 años está diciendo que para mientras se va a quedar aprendiendo y nunca evangelizado, hermano. Ya no digamos así. El Señor quiere que nos levantemos. Una gran oportunidad que tenemos de compartir del Señor es esa campaña médica, hermano. Oremos desde ya. Oremos para que el Señor traiga nuevas personas. Queremos que esta iglesia crezca, pues trabajemos por eso. No esperemos que otro haga el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros. La Biblia nos enseña 3 aspectos importantes acerca de cómo tomar el papel que nos corresponde como hijos de Dios. Yo quisiera ahora sí que nos centráramos un ratito más, ya vamos a terminar, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Para estar dispuesto a pagar el precio por Cristo, hermano, usted y yo debemos de predicar la palabra de Dios. En primer lugar, usted y yo tenemos que predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 1, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice así: en presencia de Dios, en otra versión le dice, te encarezco, y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Versículo 2. Canta bonito en la iglesia. Llega bien vestido a la iglesia. Siéntate en los mejores lugares. No dice así, hermano. Predica la palabra, dice. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Hermanos, más clarito no puede ser. Si usted está pensando que la iglesia se viene a hacer otra cosa, pues realmente Cristo nos ha llamado y nos dice que prediquemos la palabra, hermano. No podemos omitir eso. Hermano, quizás muchas veces quisiéramos tener allí corrector para borrarle eso. No, aquí está ahí un cabrón, no lo puedo hacer. Hermano, no lo podemos borrar. Esto está ahí. Claro que el Señor nos escucha, claro que el Señor nos puede rescatar, claro que el Señor puede ayudarte en esa enfermedad que tienes, pero ¿no será que esa enfermedad, que el problema que estás pasando es porque Dios te está diciendo, hey, ¿qué pasó? ¿No has hecho tu parte también? El Señor quiere que hagamos nuestra parte, hermanos. Predica la palabra de Dios. Es algo urgente a realizar, hermanos. Pablo destaca la urgencia de sus exhortaciones a Timoteo. La frase que usted tiene ahí, te encarezco, se usa en conexión con un testimonio solemne y enfático ante un tribunal. O sea, prácticamente le está diciendo, hey, no es una opción. No es una opción, no es que si quiero lo hago, no, es que tendría que ser natural, hermano. No tendríamos que estar predicando eso, tendría que ser algo natural. Jesús dijo en Hechos 1:8, me seréis testigos. Y fíjense que algo curioso que yo estaba viendo es que testigos, la palabra en la que fue escrito se traduce como martureo, marturas. Y eso, en la raíz de esa palabra, testigos, es mártir, hermano. Ser testigos, lo que el Señor nos está diciendo, hermano, es sufre también. Porque si yo sufrí por ti,
Creo que tienes que tomar tu cruz. Tienes que ser testigo. Tienes que ser un martureo, un mártir por amor a Cristo. Pero ¿cómo vamos a sufrir entonces, hermanos? No vivimos en un contexto como el que hemos visto. No nos van a matar, pero quizás ser un mártir por Cristo es dejar que las personas se burlen de nosotros a veces, por andar predicando la palabra. Es dejar que las personas nos cierren la puerta. Es dejar de visitar o frecuentar varios lugarcitos por ahí. Es dejar de lado la caja de lustre que a veces sacamos, ¿verdad? Qué complicado es esto, ¿no? ¿Cuáles serían algunas comodidades que nos están acomodando en la actualidad? ¿Cuáles serían algunas de las comodidades que a usted le están impidiendo, a usted, a mí, nos están impidiendo predicar ese mensaje? Y no solamente lo digo con ir a un parque y predicar, hermano. ¿Qué nos está impidiendo vivir vidas que reflejen el amor del Señor? ¿Qué son esas cosas que te están impidiendo? Hay que hacerlo en todo tiempo, hermano. Dice el versículo 2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. A tiempo y fuera de tiempo, dice en otra versión. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, hermano, sin dejar de enseñar. Timoteo tenía una gran labor, hermano. Timoteo era un diácono del Señor, era un siervo del Señor, pero quiero decirle que usted y yo también somos siervos del Señor. Y este mensaje no es solo para Timoteo, este mensaje es para todos nosotros, hermanos. Esta no es una tarea fácil, porque la palabra de Dios enfrenta una oposición violenta, hermano. Es por eso que, al igual que Timoteo, debemos convertirnos en siervos de esa palabra de Dios. Claro que vamos a tener oposición, claro que es difícil predicar, claro que es difícil evangelizar, por supuesto que es difícil. Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? Si fuera fácil, creo que lo hiciéramos. En segundo lugar, en primer lugar hemos dicho, predica la palabra. Predica la palabra. En segundo lugar, cuidado con desviarse de la verdad. Hermano, cuidado con desviarse de la verdad. Yo creo que nos desviamos de la verdad cuando pensamos que este mensaje no es para nosotros. Yo creo que nos desviamos de la verdad cuando creemos que la misión centroamericana no tiene el don de evangelismo. Claro que lo tiene. Cuando creemos, no, es que eso es trabajo de los hermanitos, ¿verdad? De la otra iglesia. Nos desviamos de la verdad. Vivimos en tiempos de acomodo, hermanos. Vivimos en tiempos en los que queremos escuchar lo que nos gusta escuchar. Vivimos en tiempos, decía el pastor, del posmodernismo, en donde no hay verdades absolutas, en donde tu verdad es verdad y mi verdad también es verdad, en donde yo te respeto y tú me respetas a mí, en donde la tolerancia ha tomado un grado, una enésima potencia. Toleramos todo, hermanos. Toleramos el decir malas palabras muchas veces. No, sí, no es nada malo, pues a mí no me afecta. No, echar una cervecita tal día. Vivimos en tiempos de acomodo. Pablo basa su apelación urgente en el hecho de que la gente prefería las fábulas a la verdad. Versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, hermanos, sino que, llevados de sus propios deseos,
Se rodearán de maestros que les digan, miren cómo dice esta versión, las novelerías que quieren oír. Estamos en tiempos en donde hay iglesias para todos, hermanos. Hay iglesias que predican de y el Señor le va a dar más. Teología de la prosperidad. De y el Señor le va a dar más. Ánimo, usted puede levantarse. Positivismo. Claro que es bonito escuchar eso. Claro que es hermoso escuchar eso. Pero cuando escuchamos que tenemos que pagar el precio, ahí como que no nos gusta mucho. No, hay que decir que es muy duro, macheteros. Claro, los extremos son los malos, pero la palabra dice, hermanos, cuidado con desviarte de la verdad. Timoteo, ten cuidado. Te vas a rodear de personas que quizás solo quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero ¿sabes qué? Vete a la palabra. Afírmate en la fe, porque puede hacer que tú puedas caer. Mira, el que dice que está firme, el que no caiga. Porque la gente solo quiere escuchar lo que ellos desean. En aquella época las personas estaban buscando escuchar lo que les parecía escuchar, pero en verdad la verdad de Cristo no estaba ahí. La verdad de Cristo es que tenemos que pagar el precio también, hermanos. Hemos dicho, predica la palabra. En segundo lugar, hemos dicho, cuidado con desviarte de la verdad. Y en último lugar, hermanos, cumplamos con nuestro ministerio. Versículo 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Versículo 5. Tú, por el contrario, Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Cumple con los deberes de tu ministerio. Cumplir con nuestro ministerio requiere un compromiso a pelear la batalla, hermanos. Si quizás usted está pensando en dejar, en abandonar esa célula, hermanos, cumple con tu ministerio. Si usted está pensando en dejar y abandonar el ministerio en el cual está, cumpla con su ministerio. No sea llorón. No sea llorón, no lo están matando. En otros contextos están matando a la gente. ¿Y saben qué? Esa gente no se niega a hacer las cosas. No sea chillón. Carlos, no sea chillón. Siga adelante. Es duro, por supuesto que es difícil ser pastor. Creo que es la tarea más difícil que puede haber en el mundo. Y yo no sé si lo haría en otra vida, si existiera. Pero por algo el Señor me ha puesto. Hermano, por algo el Señor lo ha traído a este momento y le dice, no sea chillón, aguante. Cumpla con su ministerio, cumpla con las responsabilidades que el Señor le ha puesto. Juan 16:23, quisiera que lo buscáramos sin perder. Segunda de Timoteo, ya vamos a terminar, hermanos, no se preocupen. Juan 16:33, 16:33. Dice de la siguiente manera: yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. Y dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero ánimo, anímense, yo he vencido al mundo. Por supuesto que vamos a tener tribulaciones. Aquí no es solamente de acabarnos, hermanos. Ánimo, no vas a estar solo. En el mundo en el que vivimos, claro que hay tribulaciones, claro que hay oposición, pero ánimo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Tenemos que estar comprometidos con el Señor, pero también tenemos que evitar el frustrarnos por toda la oposición que podamos encontrar. Es por eso que tenemos que ser incansablemente fieles, hermanos. Escuchen bien, tenemos que ser incansablemente fieles a las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. No tenemos que cansarnos de servirnos.
Yo entiendo, hermanos, que venimos cansados del trabajo, que nos ha ido mal, hermanos. Pero, hermanos, el Señor desea esa milla extra. El Señor desea un sacrificio. No sacrificios humanos, pero el Señor desea que lo hagamos de corazón. Si usted va a acomodar una silla, hágalo como para el Señor. Si usted va a estar con los niños, hágalo como para el Señor. Si usted va a tocar un instrumento, si usted va a cantar, si usted va a predicar, si usted va a traer un amigo, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Cumplir con nuestro ministerio porque tenemos una esperanza eterna, hermano. Pablo predica con el ejemplo. Él no le está pidiendo a Timoteo que haga algo que él no ha hecho. Yo quisiera que fuéramos al versículo 6. Yo por mi parte, dice Pablo, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Qué dice el versículo 7, hermanos? Leámoslo por acá, versículo 7. 1, 2, 3. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Tómenlo para usted, hermano. Péguelo ahí, en el espejo, en la refri, donde lo pueda ver. Qué bonito va a ser cuando lleguemos al final de nuestra vida, hermanos. Y digamos, he peleado la buena batalla. He hecho lo que el Señor me ha mandado a hacer. Versículo 7. He peleado esa buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Versículo 8. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida, hermanos. Salgamos de esa zona de comodidad, hermanos. Estemos dispuestos a pagar el precio. Estemos dispuestos, porque el Señor se lo merece, hermano. No porque Carlos Ramos se lo está diciendo, porque el Señor se lo merece, hermano. Hacemos todo lo que hacemos porque el Señor es digno de toda la alabanza. No venimos aquí a ver a nadie más. Somos las personas que quizás la gente por eso nos hace pedazos. Dice que estamos locos porque le cantamos, adoramos, escuchamos a alguien que no vemos. Pero esa es la fe. Bienaventurados los que creen y no han visto, porque de ellos será el reino de los cielos. Estemos dispuestos a pagar el precio, hermanos, predicando la palabra, cuidándonos de no desviarnos de la verdad y cumpliendo con nuestro ministerio, hermanos. Dios nos ha llamado para que nos mantengamos predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. En donde quiera que usted se mueva va a ser el creyente, el hijo de Dios que Dios quiere que sea. Si usted está en el trabajo, si usted está en la universidad, si usted está en el colegio, si usted está aquí en la iglesia, si usted ahorita que salga piensa que solo aquí va a ser creyente. No, hermano. Somos creyentes donde quiera que nos movamos. Y la gente nos va a ver. Ahora, la pregunta es, ¿está dispuesto usted a poner en práctica esto? Amén. Esta semana evangeliza a alguien entonces. Esta semana invite a un amigo a la iglesia, a la célula. Invierte en algo, sacrifique algo. No nos quedemos sentados viendo cómo otros hacen el trabajo que a nosotros nos corresponde. Estemos dispuestos a pagar el precio por amor al Señor. Esta semana, luche esa batalla. Luche esa batalla y piense en que el Señor se lo merece. El Señor se lo merece. Y que al final de nuestra vida podamos decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Si no cierra sus ojos, vamos a orar en esta tarde.
Señor Jesús, gracias te doy porque tu palabra es clara, Señor Jesús. Y en primer lugar, que le has confrontado la vida es a mí, Señor Jesús. Señor Jesús, no podemos omitir lo que tu palabra dice, Señor. No podemos omitir que tú quieres que prediquemos esa palabra, Señor. Tú quieres que vayamos a un mundo perdido que te necesita. Tú quieres encontrarnos haciendo tu voluntad, Señor. Quieres que peleemos la batalla y quieres que dejemos de llorar y que nos pongamos a trabajar porque te amamos, Señor. Te amamos y deseamos, Señor, poner en práctica lo que tu palabra nos manda. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor Jesús, es verdadera. Es el camino que nos ha llevado a la libertad que tanto anhelábamos. Pido, Señor Jesús, para que nos pongas en nosotros tanto el querer como el hacer. Y que esta palabra, Señor, no se vaya así, sino que cada uno de nosotros la pongamos en práctica. Lo anhelamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.